Arica TV presenta Arica Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. La empresa portuaria Arica inauguró centro turístico integral para recepción de cruceros. Más de 560 millones de pesos invirtió la empresa portuaria Arica en la construcción del Centro Turístico Integral, el que fue entregado oficialmente a la comunidad en el marco de una ceremonia donde participaron las principales autoridades regionales. En la presentación, el presidente del directorio de empresa portuaria Arica, Mario Moya Montenegro, destacó la importancia del proyecto para entregar mejores condiciones a los turistas que arriban en cruceros a Arica y adicionalmente para responder a la necesidad de tener un nuevo espacio en la comuna para el desarrollo de eventos. Es una realidad que data de hace como 17 años que iniciamos con esta idea. La idea era proporcionar un lugar donde los turistas que venían en los cruceros pudieran tener ciertas facilidades y ciertas comodidades, como servicio higiénico, wifi, donde poder comprar alguna artesanía. Y hoy día vemos que esto se volvió realidad después de 17 años. Tras la presentación de un video que mostró la evolución y construcción del Centro Turístico Integral Puerto Arica, el representante del gobernador regional de Arica y Parinacota, Leonel Huerta, destacó la importancia de contar con un espacio donde confluya toda la comunidad, especialmente por el apoyo a los emprendedores regionales que desde ahora cuentan con un lugar para exponer sus productos en forma segura. Cerró las alocuciones el delegado presidencial Ricardo Sanzana, quien destacó el valor de contar con infraestructura que esté disponible para toda la comunidad, resaltando el hecho que se recuperó un terreno que hasta hace algunos años no tenía infraestructura adecuada para recibir a los cruceristas y que se convirtió en un lugar con visión turística. Es tremenda inversión, iniciativa más especialmente, tiene que ver con la recuperación de un espacio que probablemente cuando mirábamos hace 2 años atrás era impensado tener la imagen de esto que hoy día sucede. Absolutamente virtuosa la inversión aquí público-privada con una proyección regional, ¿cierto? Con una visión absolutamente distinta desde el punto de vista de lo turístico, pero además desde la posibilidad de que la comunidad va a quedar con un espacio también que puede ser utilizado en distintos eventos. El presidente del directorio de empresa portuaria Arica, Mario Moya Montenegro, sostuvo que el objetivo de la institución, que es el CTI, continúe fortaleciéndose la infraestructura, por lo que se tiene proyectado para los próximos años generar un lugar de encuentro que tenga cafeterías, juegos para niños y un espacio para los adultos mayores. La ceremonia culminó con el tradicional corte de cinta, un recorrido por las dependencias del CTI y la presentación del grupo Tobas Gran Poder de Arica, quienes forman parte del staff permanente de agrupaciones que dan la bienvenida a los turistas de cruceros, acercándolos de esta manera a la cultura regional. La comunidad local fue favorecida con la clínica del automóvil en INACAP, sede Arica. Alrededor de 30 vehículos fueron atendidos gratuitamente por estudiantes de 4º nivel de la trayectoria formativa laboral, TFL, mecánica y electromovilidad automotriz de INACAP, sede Arica, en una jornada en la vida pública y dirigida a la comunidad. La directora de carreras del área mecánica y logística, Kaira Kuskinen Guerrero, señaló que el objetivo fue vincular al área de mecánica con la comunidad a través de la actividad que promovió la fidelización de los alumnos con el área y la institución, donde los estudiantes realizaron diagnósticos a vehículos a través de escáner. Se atendieron alrededor de 30 vehículos, recibiendo excelentes comentarios sobre el servicio entregado por nuestros alumnos, acotó la directora. Esta actividad contribuye al eje aprendizaje integrado al sector productivo y de servicios del modelo educativo institucional. A su vez, el coordinador de carreras, área mecánica y logística, Waldo Calle Lima, señaló que a través de esta actividad los estudiantes fortalecen las habilidades técnicas con casos reales. Además del escáner, se realizaron chequeos a los aceites e inspecciones a todo el sistema del vehículo.
Esto incentiva a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades para introducirse al mundo laboral. Participaron docentes destacados del área como Arturo Cubillos, Jorge González, Roberto Lanchipa, Sebastián Olivares, además de la directora de carrera, Kaira Kuskinen, el coordinador de carrera, Waldo Calle, y pañol de mecánica, Geraldine Urra, sumando a todo el equipo de mecánica en esta actividad. Y en otra noticia, el gobernador regional destaca distintas estrategias del proyecto que da a conocer en establecimientos educacionales al pueblo afrodescendiente. Con la presencia del gobernador regional Jorge Díaz Ibarra, el director provincial de educación Carlos Bahamondes Valdés, alumnos de la Escuela República de Francia e invitados especiales, se realizó el término de las presentaciones de la obra de teatro Margarita y las geografías de su pelo, que forma parte del proyecto Capacitaciones y Mediaciones Culturales para acercar y aprender de la cultura afrodescendiente en escuelas públicas de Arica. Financiado por el gobierno y el Consejo Regional, estamos muy contentos porque Oro Negro y Rescatando Sueños han desarrollado una iniciativa financiada con fondos regionales y aprobada por las y los consejeros, donde se te permite rescatar los aspectos educativos para difundir la cultura del pueblo tribal afrodescendiente, comentó la máxima autoridad regional, agregando que se trata de una iniciativa inédita que nunca había ocurrido en la región y que permite también demostrar en la enseñanza y en las estrategias didácticas lo que es la cultura tribal afrodescendiente a todos y todas las estudiantes de la educación pública en nuestra región. Y eso, por Dios, que es fundamental, porque significa que parte de nuestra identidad también se enseña en los currículum de cada establecimiento educacional. El proyecto se ha denominado Abayomi, palabra que significa encuentro precioso, y es también el nombre de las muñequitas que creaban con telas rasgadas de sus ropas las mujeres que llegaron a América en condición de esclavitud. Ha sido implementado en 30 establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, con la participación directa de más de 300 docentes y asistentes de la educación, y con un público objetivo de más de 2.000 escolares de la zona urbana, los valles de Yuta y Azapa. La citada ceremonia se inició con un canto a la divinidad Ochun, pidiendo bendición para las personas presentes, y luego una rogativa por parte de la presidenta de Oro Negro, Marta Salgado Enríquez. Sensibilizaron en torno al aporte de las mujeres en el emprendimiento y la innovación. Agradecer a Corfo por estos espacios de conversación entre emprendedoras que nos hacen falta en la región y porque nos permite como Consejo Regional saber dónde inyectar los recursos regionales, así señaló la consejera Denise Morales, presidenta de la Comisión de Fomento del CORE, participante en la jornada de sensibilización Mujeres, Experiencias y Estrategias en el ámbito laboral que organizó el Gabinete Económico Regional y Corfo junto a la sede Arica de la CUT como parte de la Semana de la PYME 2022. Esta semana se aprovecha para difundir y lanzar programas que van en la línea del acompañamiento de la emprendedora y el emprendedor, fortaleciendo su crecimiento por medio de la colaboración público-privada. Además, se fomenta el desarrollo de la inclusión de las MIPYMES en el ecosistema de las grandes empresas, precisó el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo José Zúñiga Verdugo. La actividad, que se enmarcó en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, contó con un espacio de conversación donde 4 ariqueñas opinaron desde sus experiencias y estrategias sobre el desempeño de las mujeres en el mercado laboral. Una de las mentoras fue la gerenta de la planta de Arica de Venexia, Claudia Silva, quien agradeció el espacio de reflexión. Agradecida de Corfo por la invitación, porque es importante que las mujeres tengamos nuestros espacios y se pueda promover el trabajo de las mujeres que impulsan a las micro y pequeñas empresas. Es bueno que además ellas puedan conocer de los instrumentos que posee Corfo para apoyarlas. Además, participaron la presidenta de la CUT Arica, Lori Escudero, la gerente de Innova Green Circular, Claudia Jiménez, y la directora del Centro de Negocios de Cercotec Arica Centro, Catalina Arriagada. Como consejo, vamos a trabajar por la equidad de género porque es importante conocer la opinión de las mujeres para saber hacia dónde direccionamos los apoyos, porque tengo la certeza que junto al gobernador regional avanzaremos en esto, subrayó el consejero regional David Zapata, asistente al evento.
Vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el director regional de Corfo, don Fernando Cabrales Gómez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Luis. Un gusto estar con ustedes allá. Director, hablemos de cómo Corfo está ayudando hoy día a la reactivación, especialmente de las MIPYMES, que es lo que hoy día, ¿cierto?, más necesitan ayuda. Bueno, a ver, Corfo está poniendo a disposición de los gobiernos regionales principalmente instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Acabamos de cerrar varios programas de apoyo a la reconstrucción y se están abriendo otros. Estamos abriendo 4 programas nuevos con apoyos del gobierno regional por un valor de más de 1.100 millones de pesos, una cifra que llega a marear un poquito. Y eso significa que tenemos abierta la posibilidad para comerciantes, para empresarios que están en las industrias creativas, para empresas de base indígena y para empresarios en general, pequeñas empresas, ¿no es cierto?, en que van a poder recibir aportes directamente de Corfo para un pequeño plan de compras, inversiones, incluso capital de trabajo, que les va a servir principalmente para reconstruir sus negocios, para reconstruir su actividad económica. Sabemos que la economía chilena todavía está convaleciente, está en aplicación algún programa de estabilización económica que hace un poco difícil la vida. Técnicamente estamos en una pequeña recesión, ¿no es cierto?, que parece que va a ser menos drástica de lo que pensábamos originalmente, pero lo concreto es que los tiempos están difíciles y la pequeña y mediana empresa necesita ayuda. El gobierno regional lo comprendió muy bien este asunto y aportó ya hace varios meses atrás, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero que ahora podemos distribuir entre los pequeños y medianos empresarios. Y para eso es cuestión de hacerse amigo en redes sociales de Corfo, Arica y Parinacota y estar informado directamente de los requisitos y todo aquello necesario para poder postular. ¿Y cómo ha estado la postulación de los empresarios ariqueños acá con los programas que ustedes han tenido al aire? Más fuerte de lo que nos imaginábamos. De hecho, uno de los programas, este que era de aplicación general, se cerró ya se cerró hoy día. Se abrió ayer y se cerró hoy día. Son por orden de llegada y tenemos un problema ahí por esa razón, pero bueno, el punto es, ¿no es cierto?, en que tenemos que asegurar que todo el mundo tenga una oportunidad de recibir recursos para poder desarrollar sus negocios. El viernes tenemos la apertura a las 3 de la tarde, tenemos la apertura del último fondo concursable y nosotros esperamos cerrar este año, ¿no es cierto?, como te digo, con alrededor de 1.200 millones de pesos adicionales más, ¿no es cierto?, de lo que ya teníamos presupuestado durante este año. Eso prácticamente duplica las cifras de apoyo que Corfo había estado entregando, así que estamos optimistas, ¿no es cierto? Creemos que va a ser un verano ni tan malo, no va a ser tan problemático para algunas empresas, porque eso es dinero en la economía, directamente, está directamente asociado al gasto de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces están muy vinculadas incluso a la actividad familiar, directamente de los propios empresarios. Creo que es un aporte que además es muy oportuno, porque estamos en lo más difícil del ajuste económico en este minuto y por lo tanto es el momento en que más se necesita esta ayuda. Ahora, esos dineros no son reembolsables, ¿no? No. A ver, para explicarlo un poquito, estos programas que estamos implementando ahora son programas que no requieren aportes adicionales, es decir, la mayor parte de los programas Corfo financiaban una proporción del gasto, 70%, hasta el 80% en algunos casos. En este caso, ¿no es cierto?, no requieren contrapartes adicionales de los empresarios. No hay copago, si se quiere, ¿no es cierto?, para recibir este beneficio. Solo se requiere estar en primera categoría, es decir, ser contribuyente empresarial, si se quiere, ¿no es cierto?, aun cuando pueda tratarse de una empresa individual, por ejemplo, de responsabilidad limitada, pero estar inscrito en primera categoría con al menos un año de antigüedad. No es más que eso el requisito. Presentar un programa de compras en la práctica, ¿no es cierto?, un programa de gastos, si se quiere, ¿no es cierto?, para reactivar un negocio. Y como te digo, en la medida en que son elegibles, ¿no es cierto?, que cumplan con estos requisitos que son muy básicos, el orden de asignación es por orden de llegada, simplemente. Es decir, aquí no vamos a hacer discriminaciones arbitrarias de ningún tipo, ni vamos a estar sujetos a la evaluación de algún experto, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, es orden de llegada, ¿no es cierto?, entre aquellos que resultan elegibles para el programa. ¿Y se abre el último programa se abre este viernes? Este viernes mediodía. ¿Y la fecha de término? ¿No tiene una fecha? No tenemos una fecha de término, pero si estamos viendo una cosa como esta, es decir, que tenemos un programa que lo abrimos un día y tenemos que cerrarlo el día siguiente,
bueno, apurarse nomás. O sea, yo diría a los auditores que nos están escuchando, bueno, estar atento a la apertura del programa. Como te digo, no se puede pensar en hacer un aporte masivo, ¿no es cierto? Son programas, ¿no es cierto?, que tienen un alcance limitadito en ese sentido. Se están agotando los recursos mucho más rápido de lo que suponíamos. Este año mismo, ¿no es cierto?, hubo algunos programas que se demoraron hasta un mes, ¿no es cierto?, en ser completados. En este caso, como te digo, está ocurriendo que se están llenando en 2 días, en 2 o 3 días. O sea, ahí la recomendación es estar atento a la apertura del programa, ¿no es cierto?, para poder postular. Son 4 millones de pesos, ¿no es cierto?, en esta versión de los programas. Y no es una gran cifra, ¿no es cierto?, pero sirve para poder reactivar un pequeño emprendimiento. Claro, y eso ahí tienes que ingresar solamente a la página de Corfo para web. comenzar Están los links en nuestras redes sociales, en la misma página web de corfo.cl. Está en varias partes la información sobre este punto. La sigla es PAR, P-A-R, con eso lo pueden ubicar muy fácilmente. ¿En qué está hoy día las postulaciones del DFL15? La postulación del DFL15 está abierta en este instante, ya está recibiendo postulaciones. En Chile, ¿no es cierto?, las cosas se hacen siempre a última hora, así que pasamos el aviso de que está abierta hasta el 31 de diciembre. El DFL15, como todos me imagino que muchos auditores lo conocen esto, porque es un programa muy antiguo. Estamos hablando de un programa que viene de la década de los 70, ¿no es cierto? Estamos hablando de un programa, por lo tanto, que va para los 50 años. Es un programa, ¿no es cierto?, que aporta un subsidio directo a las inversiones que las empresas de Arica, ¿no es cierto?, puedan realizar. Tienen topes máximos hasta 40.000 UF, ¿no es cierto?, es una cifra respetable. También se requiere empresas, en este caso no es exigible que sea de primera categoría, pero tienen que tener iniciación de actividades comerciales y empresariales. Hay una lista de cosas, ¿no es cierto?, que son financiables en este caso. El DFL15 aporta un 20% de las inversiones realizadas con posterioridad, es decir, se pueden postular proyectos, ¿no es cierto?, pero el subsidio se paga una vez completado el proyecto, es decir, el empresario financia, pero Corfo reembolsa, ¿no es cierto?, hasta un 20% de las inversiones realizadas. Cuidado con el tipo de inversiones, ¿no es cierto?, no se trata de inversiones nuevas, es decir, adquisición de equipos nuevos, ¿no es cierto?, importación de vehículos nuevos de primera venta, ¿no es cierto?, inversiones no corren aquellas cosas que se compran, activos que se compran de segunda mano, por ejemplo. Como le digo, reembolsa hasta el 20% de las inversiones realizadas, ¿no es cierto? Y la gracia de este programa, ¿no es cierto?, es que permite reembolsar recursos, ¿no es cierto?, por inversiones realizadas en el pasado, incluso proyectos que se dio del año 2020, 2021, 2022, ¿no es cierto?, se puede solicitar la devolución del 20%. Y también se pueden presentar proyectos, es decir, inversiones a realizar durante el próximo año, ¿no es cierto?, y que puedan ser cofinanciables, subsidiables, hasta el 31 de diciembre del próximo año. Este es un proyecto donde postula muchas empresas, ¿no? Algunas de repente quedan ahí en el camino. Sí, este es un fondo concursable, es una ley, de hecho, y tiene parámetros fijados en ley para la evaluación. Lo que nosotros hacemos en Corfo, ¿no es cierto?, es buscar la manera en que los criterios de evaluación sean lo más objetivos y más transparentes posible. En esta oportunidad hemos hecho un avance bastante significativo, hemos hecho un sistema en que el empresario, la postulación no está sujeta a evaluaciones expertas que pudieran ser arbitrarias. Tiene una pauta de evaluación que es muy precisa, ¿no es cierto?, viene hasta con las fórmulas en el formulario, ¿no es cierto?, cómo se va a calcular el puntaje. La postulación se puede hacer entera online. Tradicionalmente esto fue una postulación siempre en papeles, en carpetas. La cantidad de documentos anexos está reducida al mínimo, se pide solamente la carpeta tributaria y 2 o 3 copias de algunos antecedentes básicos, ¿no es cierto? Se ha simplificado muchísimo el proceso de postulación y se ha objetivado el proceso de evaluación. Así que yo espero que esto sea un avance, ¿no es cierto?, porque va a ser mucho más transparente, mucho más claro para todo el mundo por qué quedaron o por qué no quedaron o lo que sea. Te das cuenta, la aspiración nuestra es que la gente que no queda dentro del programa en esta primera vuelta pueda postular sus proyectos, ¿no es cierto?, en el próximo año, ¿no es cierto?, en fin, mantener una coherencia política, ¿no es cierto?, que muchas veces se echa de menos. Claro. Siempre se ha criticado que llega muy poca plata de repente para algunos empresarios dicen, muy poca plata de repente llega a la región para esta postulación del DFL15, porque no solamente acá, ¿no? No es solamente acá, ¿no es cierto?, esto llega a 5 regiones en el país, Aysén, Magallanes, Palena, Tarapacá y Arica Parinacota.
Bueno, las regiones pueden definir sus propios procedimientos de postulación y algunas metodologías de evaluación de este proyecto. Y efectivamente Arica está un poquito subvalorada, ¿no es cierto?, en la distribución presupuestaria. Nosotros esperamos que en la medida en que tengamos más demanda por un instrumento como este, tengamos también mayor asignación de recursos. Te explico. En otras regiones, ¿no es cierto?, se asignan presupuestos más altos porque son más las postulaciones. La prorrata del presupuesto nacional de FELE 15, digamos, se hace en función de las postulaciones. Si tenemos más postulaciones, podemos subsidiar a más personas. Perfecto. Bien, pues, director, muchas gracias por venir a comentar todo esto. Y ya saben, entonces, a partir de este viernes, el último concurso. El último programa. Se abre el programa de industrias creativas, ¿no es cierto? Así que a todos aquellos que trabajan en redes, qué sé yo, que generan contenidos en redes, que hacen actividades artísticas, ¿no es cierto?, que hacen de la creatividad su negocio, bienvenidos. Perfecto, muchas gracias, que estén muy bien. Hemos conversado con el director regional de Corfo, don Fernando Cabrales. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros la subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera Olmos, ¿cierto? Así es. ¿Cómo está? Gusto saludar. Igualmente, gracias por la invitación. Subsecretaria, bueno, ha tenido varias actividades y reuniones con entidades estatales como Salud, Cultura, CENSE también, que ha tenido dentro de su agenda de trabajo. Así es, con la universidad también. Bueno, hemos estado con una agenda bastante apretada y bien diversa. Estuvimos en la mañana entregando un polígono para todo lo que es el resguardo del patrimonio de Chinchorro, que está arriba, y eso fue muy interesante. Después estuvimos en el CENSE, en una feria laboral, donde en un esfuerzo conjunto de privados y estados, se ofrecieron 1.250 nuevos cupos de trabajo, que es bastante interesante para los momentos en que estamos viviendo. Estuvimos también ahora en la tarde en el Valle de Azapa, también con una comunidad quechua, donde tenemos entregado un territorio fiscal. Estuvimos en una ceremonia muy emotiva, muy linda. Bueno, y aprovechamos de estar también con nuestros funcionarios y funcionarias, que son los valientes de la zona, que encabezado por nuestro Ceremi, Rodrigo Díaz, llevan un arduo trabajo aquí en la zona. Así es que también conversamos largamente con ellos para saber cuáles son sus problemáticas, cómo es que avanzamos, cómo coordinamos, cómo le damos más potencia a nuestro trabajo. En el plan de emergencia habitacional, ¿cuáles son las acciones que está implementando el Ministerio de Bienes Nacionales en este tema? Bueno, como usted sabe, nosotros recibimos esta nueva administración del presidente Gabriel Boric, recibió un país donde tenemos más de 600.000, un déficit de más de 600.000 viviendas. El presidente se ha hecho cargo de eso y nos ha puesto como objetivo por lo menos avanzar en reducir ese déficit de vivienda de un tercio más o menos, o sea, es decir, 260.000 viviendas más o menos en todo Chile. Aquí en Arica tenemos alrededor de 7.000 viviendas con déficit y por lo tanto es algo donde estamos trabajando. ¿De qué manera trabajamos y jugamos nosotros en esta actividad? Como bienes nacionales, como el ministerio que administra el territorio, nosotros estamos recuperando terrenos que estaban tal vez en otras manos y disponibilizando para proyectos habitacionales dentro del contexto del plan de emergencia habitacional. Pero no solo para las casas habitación, sino que para construir lugares donde estén las viviendas, pero además tenga el equipamiento necesario. O sea, no queremos construir viviendas que se encuentren luego en la periferia de la ciudad y prácticamente siendo nuevos bolsones de pobreza, porque no cuentan con colegios, ni con consultorios, ni con calles, ni iluminación adecuada. O sea, no cuentan con servicios básicos que les permitan tener una vida digna y armar sus hogares en sus nuevas viviendas.
Entonces, como Ministerio de Bienes Nacionales, estamos disponibilizando la mayor cantidad de terrenos para poder construir vivienda, pero a la vez también para equipamiento, de tal forma de que podamos tener barrios completos, lugares dignos para que nuestra gente viva ahí. En el tema de desalojo, ¿cómo está trabajando el Ministerio? Bueno, nos hemos encontrado nosotros también con un país, y sobre todo en la zona norte, donde las personas lo han visto, estamos llenos de ocupaciones irregulares en distintos terrenos, ya sea particulares como terrenos fiscales. Hay algunos que vienen desde hace mucho tiempo y por lo tanto no podemos sacarlas y desalojarlas porque no tendríamos dónde llevar a estas familias. Entonces, ahí en conjunto con el Serviu y con los distintos programas que está llevando adelante el Ministerio de la Vivienda, se coordinan para ver en qué programas pueden hacer de tal manera de que podamos tener una planificación de cómo sacar luego a esa gente, pero para llevarlas a algún lugar y no para que queden ahí. Y las nuevas que empiezan a salir, nosotros no las estamos permitiendo. No vamos a permitir más tomas. O sea, esto pasó en el pasado, donde se dejó hacer, se dejó que sucediera lo que sucediera en el territorio. En el gobierno del presidente Gabriel Boric, él ha dicho aquí tenemos que hacer un ordenamiento territorial, tenemos que planificar y por lo tanto cualquier asomo de toma que empiece a haber, eso lo vamos a desalojar inmediatamente. Usted lo puede haber visto tal vez aquí en regiones cercanas, también en Antofagasta, en Tarapacá, aquí mismo en Arica se han hecho desalojos importantes. Y vamos a seguir en esa línea, no vamos a permitir los desalojos. Ahora, de repente se ven muchas y se piensa que todo es terreno fiscal, y no. Hay una parte que es terreno fiscal, pero hay una gran parte que también es terreno privado, y ahí nosotros no nos podemos... Sin embargo, también estamos en disponibilidad para apoyar a esos privados si es que quieren realizar los desalojos. Ahora, hay algunos loteos brujos que le llaman, ¿no? Que especialmente en algunos sectores de los valles de nuestra ciudad, que lotean un terreno para venderlo para hacer casas. Y eso es ilegal, no corresponde. Bueno, tenemos muchas situaciones ahí respecto de los loteos brujos. Tenemos loteos brujos en terrenos fiscales, pero también loteos brujos en terrenos particulares, donde la cantidad de metros que puede tener la menor subdivisión que puede haber en lo rural son 5.000 metros, es decir, media hectárea. No se puede subdividir en terrenos menores que eso. Sin embargo, propietarios de terrenos más grandes subdividen esos terrenos en porciones más pequeñas, es decir, los dividen en 500 metros y empiezan a vender. Como no pueden vender porque la subdivisión mínima en lo rural es 5.000 metros, no pueden vender terrenos de 500 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le venden los derechos. Y le vendo los derechos sobre 500 metros. Pero eso no es comprar el dominio. Tiene los derechos de uso para usarlo, pero no tiene el dominio de eso. Entonces, señora, señor, vecina, vecino, usted que está ahí, no se deje engañar. Eso no es comprar dominio, porque solo es uso, son los derechos de uso lo que está comprando. Pero además de eso tenemos otras situaciones, tenemos situaciones también donde en terreno fiscal hay algunos inescrupulosos, o también podemos decir, ir inclusive un poco más allá, estafadores prácticamente, que se apropian del terreno fiscal, lo lotean y lo arriendan o lo venden, sin papeles, sin nada, o tal vez con papeles truchos, sabiendo que están engañando a la gente. Y las personas con una gran necesidad de querer tener un terreno donde vivir, donde armar su hogar, su casa y todo, compran estos terrenos pensando que sí lo están comprando y en verdad no están comprando nada, porque esos terrenos son fiscales y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales no podemos regularizar ese tipo de situaciones y no lo vamos a hacer. Por último, subsecretaria, tengo entendido que, por ejemplo, en sectores
rurales, uno no está hecho para construcción de viviendas, solamente para trabajar la tierra, digamos. Exacto. Puede tener una casa patronal, pero a la vez, ¿cierto?, la idea es trabajar la tierra. Así es. Por eso es que le digo que ¿cuál es el terreno de dimensiones más pequeña que puede haber en lo rural? Son 5.000 metros cuadrados. No puede ser menor. Entonces aquellos que lotean tienen 5.000 metros cuadrados y lo dividen en trozos de 500 metros, por ejemplo, o de 200 más, y venden eso no es legal. Ahí están cayendo en una ilegalidad. Por último, ¿qué actividades le quedan todavía? Bueno, vamos a hacer la entrega de un terreno para bomberos. Vamos mañana también a Zapagüira, que vamos a estar allá con las comunidades. Vamos a hacer la entrega de 20 títulos de dominio en la tarde, que también es otra cosa que hace el Ministerio, que para aquellas personas que tienen títulos imperfectos y por lo tanto no han podido tener el título de dominio de la propiedad que habitan durante muchos años, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales regularizamos esas propiedades y luego les entregamos su título de dominio. La gracia que tiene esto además, que tiene ahí, sobre todo en un gobierno feminista como el nuestro, es que las mujeres que hacen el trámite de la regularización de su propiedad, esa propiedad no entra en el patrimonio de la sociedad conyugal, sino que queda en beneficio de la mujer permanentemente. Es decir, si esa mujer se llegara a separar o algo, no tiene que dividir la propiedad, queda para el resguardo de ella y de sus hijos. Bien, pues, subsecretaria, muchas gracias por acompañarlo, que esté bien. Muchas gracias a usted por la invitación. Hemos conversado con la subsecretaria de Bienes Nacionales, hacemos una pausa y estamos de regreso. Siga nuestra sintonía, ya viene Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.